Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Aquí la profesora Natalia. Hoy vengo a hacer un nuevo video explicativo sobre la actividad a desarrollar esta semana. Comenzaremos a hablar sobre la conquista de Chile. Así que mucha atención. Una vez descubierto nuestro continente, había que asegurar los territorios que aquí habitaban. Es por esto que comenzó la conquista de América. Uno de los primeros países fue México, que fue conquistado por Hernán Cortés entre 1519 a 1521. Como la conquista de México fue tan buena, empezaron a hacer nuevas empresas de conquista. Se les denominaba empresa de conquista porque el objetivo principal era acumular riquezas y enriquecerse y ser cada vez más conocido, más famoso. Ese era el pensamiento que tenían esta empresa y por ende los conquistadores. Además, la corona española quería asegurarse a toda costa los territorios conquistados. Luego de la empresa tan buena que realizó Hernán Cortés, siguieron otros lugares conquistándose. Es como el caso del Perú. El Perú fue conquistado por Francisco Pizarro entre 1532 a 1572. Tardó 40 años en asegurar la conquista, puesto que aquí hubieron diversos problemas que se enfrentaron, tanto problemas dentro de los incas mismos como los problemas que se generaron para echar a los españoles por parte de los incas. La conquista del Perú fue fundamental para nosotros, puesto que luego de la conquista del Perú vino la conquista de Chile. De aquí salió el primer descubridor y luego el conquistador de nuestro territorio. Se cuenta que un día Diego de Almagro vio a un joven inca con oro, mucho oro, que era lo que más ambicionaba a los españoles, y se puso a hablar con él para saber de dónde había obtenido tanta riqueza. El Inca le explicó que existía un país llamado Chile. Este territorio estaba lleno de oro, era abundante en su vegetación, con climas hermosos, maravillosos, donde los indígenas eran personas muy tranquilas que los podían recibir bien. Diego de Almagro, como ambicionaba poder, fama y por supuesto fortuna, tuvo una brillante idea: conquistar este territorio, que supuestamente, por lo dicho del joven inca, era un territorio mucho más rico que el del Perú. Es por esto que comenzó su propia empresa de conquista para dirigirse en 1534 hacia Chile. La expedición estaba formada por unos 300 soldados españoles, unos 10.000 yanaconas, que son indígenas que tenían para el servicio, para transportar las provisiones, los víveres, llevar la armadura, cosas necesarias para el viaje. Ellos no sabían cómo emprender su viaje. Lo que sí fueron explicaciones que le dieron estos jóvenes incas. Le dijo que tenían que irse por la cordillera de los Andes para poder llegar mucho más rápido. El plan de los incas era alejar a uno de los grandes españoles para que se fuera con soldados. De esta manera solamente se quedaba Pizarro en el poder con otro pequeño grupo de soldados y así ellos poder atacar a Pizarro y liberarse de los españoles. Y que además Diego de Almagro con los otros españoles, con el viaje hacia Chile, falleciera. Entonces, ese era el objetivo fundamental que tenían puestos los incas. Obviamente, Diego de Almagro no sabía esto. Él creía que le habían dado el lugar perfecto para conquistar, el lugar donde él se iba a enriquecer. Es por esto que comenzó su viaje a Chile. Salieron desde la ciudad de Cusco en 1534 y comenzaron su viaje a Chile. No sabían bien la ruta, solamente que le habían dicho que tenían que atravesar la cordillera de los Andes. Para este viaje ellos no venían preparados, no sabían las condiciones climáticas que se iban a presentar en dicho lugar. Se imaginarán todos los problemas que enfrentaron. Frío y hambre fueron las principales causas de muerte, además de las caídas de repente como de los barrancos, de la misma cordillera, soldados que se resbalaban, los animales que estaban allí también. Entonces fue trágico total para los españoles y Diego de Almagro esta venida a Chile, pero él ambicionaba
que en Chile iba a haber mucho oro, sobre todo en la parte sur, donde le habían indicado que era la principal fuente donde se sacaban el oro que llegaba incluso al mismo Perú. Diego de Almagro siguió su viaje. Lograron sobrevivir gracias a que llegaron a Copiapó, actual Copiapó. Allí el pueblo de Aguita les dio alimento y les dio agua, y con esto pudieron seguir el viaje. Luego se establecieron en el Valle de la Concagua, lo que vendría siendo actualmente Valparaíso, esta zona. Se estableció aquí y fundaron su primer campamento. Diego de Almagro designó a otras personas que fueran a explorar los territorios. A Juan de Saavedra le dijo, tú anda a explorar a ver qué encuentras, y él descubrió lo que es actualmente la bahía de Valparaíso. A otra persona, a Gómez de Alvarado, que son soldados como de su confianza, lo mandó a explorar el sur de Chile. Para su sorpresa, encontró indígenas, pero no eran los indígenas que él había pensado. Aquí tuvo un violento enfrentamiento con los mapuches, que al ver a estos seres totalmente extraños para ellos, eran montados como unas bestias que ellos no conocían, porque aquí no existían los caballos. Fue algo tremendo, comenzaron a pelear constantemente. Además, buscaban oro y no había nada. Llovía torrencialmente. Fue un viaje para Diego de Almagro horrible. En Chile no encontró riquezas, encontró un clima de lluvia, un clima frío y constantes ataques de los indígenas del lugar. Entonces, lo único que le quedó a Diego de Almagro era regresar a Perú, regresar a Cusco. Al volver, lo hizo a través de la cordillera de los Andes, como lo presenta en el mapa, lo que también trajo problemas para ellos, porque si pasas por el desierto, claro, en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. Y estos no son viajes cortos. Diego de Almagro salió en el 34 y llegó en el 36 a Chile, entonces es un viaje muy extenso. Cuando llegó al Perú con los sobrevivientes, soldados que habían quedado, se dio cuenta de lo que había sucedido en el Perú, estas revueltas de los incas contra los españoles. Allí explicó lo que había sucedido y informó todo esto a los demás españoles. Cuando llegó Diego de Almagro al Perú y vio lo que había sucedido con la rebelión, quedó asombrado. Se dio cuenta finalmente que lo que habían hecho los incas era para separarlo y que él se fuera y ojalá muriera en el viaje. Aquí surge la figura de un nuevo personaje, Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia había ayudado también a la conquista de México, pero tenía un rango inferior. No era una persona tan conocida en ese momento. Él había logrado obtener algunas riquezas en el Perú, unas minas de plata, algunos terrenos, producto de esta conquista del territorio. Cuando Pedro de Valdivia escuchó la historia que relató Diego de Almagro, que no habían riquezas en Chile, de la hostilidad de la gente, de los problemas del clima, dijo, yo creo que en Chile sí hay oro, hay mucho oro, y por eso los indios, así los denominaba nuestro pueblo originario, los indios son tan violentos porque ellos están protegiendo el oro. Yo creo que en Chile sí hay oro. Yo voy a comenzar con mi empresa de conquista. Y él tuvo la idea de empezar este viaje a Chile. Pidió permiso a Pizarro para someter y gobernar el reino de Chile, en nombre, por supuesto, del rey de España. Como Pizarro era el conquistador del Perú y Chile, de cierta manera, dependía del Perú, Pizarro lo autorizó, a pesar de los problemas que había afrontado Diego de Almagro y él ya sabía que podían suceder. Pedro de Valdivia ambicionaba el poder, la fama por sobre todas las cosas, y como nadie quería apoyarlo, él financió toda la conquista de este territorio vendiendo lo que tenía, estas pocas tierras que tenía el Perú, la mina de plata. De esta manera pudo juntar dinero para poder
pagarle a los soldados, comprar armamento, abastecerse de alimentos y empezar este viaje. Él salió en enero de 1540 con una expedición de no más de 12 a 15 soldados, porque no se quisieron sumar más a su viaje, sabiendo todos los problemas que Diego de Almagro había enfrentado. Al mismo tiempo se le unió en este viaje una mujer, la primera mujer española que encontramos durante el periodo de la conquista, doña Inés de Suárez. Doña Inés de Suárez fue esposa de un soldado y trabajaba durante ese momento como costurera de los soldados. Al mismo tiempo, comenzó una relación con Pedro de Valdivia. Por ende, lo acompañó en este viaje. Doña Inés de Suárez, a pesar de ser una mujer y todos creen que esta no tiene mucha relevancia dentro del proceso de conquista o de incluso más adelante de independencia, fue una mujer guerrera total. Ella fue luchadora, era una persona un poco violenta en cuanto a de repente algunas acciones que cometía, que vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos sobre la guerra de Arauco. Además, llevó aproximadamente a unos 100 yanaconas, que recuerden que son los indígenas que se dedican al servicio, y comenzó su viaje. Como él ya conocía un poco de la experiencia vivida por Diego de Almagro, sabía qué ruta poder tomar y sabía cómo venir preparado. Es por esto que comenzó su viaje. Al venir desde Cusco, pasó por el desierto de Atacama, Arequipa, Tarapacá y así Atacama, hasta que se estableció en el Valle del Mapocho, actualmente donde se ubica Santiago. Aquí, después de casi un año, porque llegó en 1541, que se estableció y fundó la primera ciudad que tenemos en Chile, Santiago de la Nueva Extremadura, actualmente conocido solo como Santiago, nuestra capital. Esta fue fundada el 12 de febrero de 1541. Aquí empezó a establecer su campamento, un lugar que él encontró perfecto. ¿Por qué? Porque estaba rodeado primero por la cordillera de los Andes, estaba el cerro Santa Lucía actualmente, que es el cerro Huelén, estaba el cerro San Cristóbal actualmente, el cerro Tupahue, que se denominaba en ese momento. Entonces él encontraba que estaba protegido por cerro. Al mismo tiempo atravesaba el río Mapocho, que era un río espectacular, que permitía para ellos poder tener agua fresca, poder con esto generar agricultura por el transporte del agua. Al mismo tiempo habían hartos bosques, lo que les permitía poder fabricar la vivienda y tener también para fuego. Entonces el lugar era perfecto para establecerse. Y comenzó así a recorrer el territorio. A pesar de los problemas que tuvo que enfrentar, porque los pueblos indígenas, mapuche por sobre todo, constantemente fueron a atacar el territorio, él dijo no. Se quedó ahí a luchar, a diferencia de Diego de Almagro, que finalmente volvió a España. Pedro de Valdivia no, fue más porfiado. Él quiso conquistar este territorio, porque en su mente él decía que aquí iba a haber oro. A pesar de que no había encontrado nada, él enviaba cartas al rey diciendo que el reino de Chile era maravilloso, un ambiente hermoso, lleno de riquezas, que los nativos eran personas dóciles, para que de esta manera el rey respaldara su conquista. Pero esto era mentira, porque el 11 de septiembre de 1541 los mapuches quemaron Santiago. Entonces podemos decir que los problemas iban aumentando. A pesar de esto, Pedro de Valdivia siguió en la conquista de nuestro territorio. Y así sucedió. Tenemos el descubrimiento por una parte por Diego de Almagro y la conquista por Pedro de Valdivia. Recuerden, Diego de Almagro vino a Chile, intentó establecerse acá, pero producto de todos los problemas que enfrentó, que por el frío de la cordillera, el hambre, la muerte de los soldados, el ataque a los indígenas, no encontró riqueza, finalmente decidió volver al Perú.
y Pedro de Valdivia, quien fue realmente el conquistador del territorio, porque a pesar de saber todos los problemas que se venían enfrentando por los españoles con Diego de Almagro, él dijo, voy a conquistar igual. Y a pesar de que hubo muchos enfrentamientos con los indígenas del lugar, sobre todo los mapuches, él decidió fundar una ciudad y establecerse, seguir buscando las riquezas que él sabía que iba a encontrar, y más adelante lo encontró. A pesar de los problemas, se fueron generando muchas batallas que veremos en la siguiente clase. Lo importante hoy día es que haya quedado claro sobre el descubrimiento y conquista de nuestro territorio y estos personajes que fueron teniendo cada vez más importancia en la historia de nuestro país.